Bem, bom, depois de uma intervenção tão veemente, enfim, contundente quanto a do general Naranjo, é até difícil retomar o ritmo da conversa. Mas nós temos aqui mais alguns minutos, não são muitos, antes do dilúvio, que deve cair lá fora, para receber algumas perguntas. Eu pediria, enfim, 3 perguntas. Lorival é infatigável. 3, 4. Presidente, Lorival, você deixa o presidente falar primeiro ou não? Então, no ato, começamos pelo presidente aqui, depois a gente... Falo em português ou em espanhol? Como o senhor quiser. Eu vou falar em castelhano porque me van a entender mejor que esa. Bueno, mire, yo raramente he escuchado una discusión aquí tan relevante como esta. Realmente fue muy impresionante el testigo de ustedes. Y para los brasileños que aquí estamos, hay que olvidarse, voy a decir una frase en latín, de te fabula narrator, lo cual significa yo estoy contando tu historia. Porque a veces aquí en Brasil uno piensa que la guerrilla en Colombia, bueno, aquí también tenemos milicias, guerrillas, no guerrilla en el sentido tradicional, pero gente que se muere. Aquí he escuchado, alguien dijo que han sido 150.000, no sé cuántos muertos en América Latina. Bueno, de estos, 50, 60.000 son acá, en Brasil, por año. Y también es verdad que eso no es imposible de contenerse. En ese estado, en el estado de São Paulo, yo no sé si los datos que voy a dar son exactos, pero creo, Lorival sabrá mejor que yo, debe ser cuestión de 9 personas por 100.000, más o menos, ¿no es cierto? O sea, una cosa ya más, se acerca más de lo que de la civilización, pero en realidad normalmente vivimos en la barbarie acá. Y lo que ha sido repetido aquí también se atañe a Brasil, o sea, la cuestión de que el odio que se vehiculado y que hay una especie de estado de guerra entre los opositores políticos, tiene consecuencias muy trágicas que tienen que ser naturalmente cambiadas con un voto, como lo hizo usted, de confianza en la democracia, en la libertad y en el futuro. En este momento estamos otra vez en una discusión que parecería muy atrasada, cambiar el estatuto de desarmamento, o sea, dar a la persona la libertad de portar armas. Bueno, vimos ayer en São Paulo una matanza en un colegio, lo cual produjo un estado de shock en la población. Bueno, si imaginas que se va a solventar dando arma a un profesor, es la locura. Es realmente aumentar la posibilidad de que más muertos ocurran en el país. Yo tuve el honor de estar en Cartagena de India para, en fin, entusiasmar el mundo de exageración, pero estaban ahí varios, estaba Felipe González, estaba Tony Blair, en los intentos de Juan Manuel de lograr un proceso de paz en Colombia. Y se ha logrado el proceso de paz. Parecía ser imposible lograrse el proceso de paz. Se ha logrado. No hay que perderlo ahora. Yo sé que hay muchas conciencias jurídicas, le cuesta aceptar la justicia transnacional. Bueno, pero mejor la justicia transnacional que la mortandad generalizada, que es lo que había. No sé cuánto usted sabe, general. Lo que usted a mí me ha influenciado una vez que estuve en Colombia como presidente de la Comisión Global sobre el uso de drogas, en favor de nuevas políticas de drogas. Usted dijo que para cada narcotraficante que se mataba había 2, 3 más porque el consumo aumentaba. Y que el asunto era tratar de bajar el consumo y no solamente de matar a los narcotraficantes. Lo cual no significa una política blanda hacia los narcotraficantes, pero significa que eso no es suficiente. Bueno, estamos viviendo un momento acá en que los esfuerzos que yo mismo he averiguado en Río sobre la cuestión de algunos intentos de una policía llamada pacificadora se han deshecho y la gente ahora, el eslogan es otro, bandido bueno es bandido muerto. Como si eso fuera para reemplazar los intentos de una solución más racional y que mantenga los valores democráticos en la sociedad.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que he escuchado aquí. Realmente me parece que fue una tarde memorable, si me permite decirlo. Por casualidad, yo vengo de Río, recién llegué, y voy a pedir excusas por eso, pedir para hablar, bueno, no es mi costumbre, de pronto, porque tengo que ausentarme, pero vengo de Río, donde hubo una discusión también sobre esas cuestiones, sobre varias cuestiones, ¿no? Y donde se ve que realmente no es tan distinta la situación, no es de guerra, entre comillas, que social, que existe en función del narcotráfico. Ayer, una persona que es acusada de participar del asesinato de otra persona política en Río, encontraron en una casa, no me acuerdo muy bien, más de 100 fusiles. 117 fusiles. Alguien me dijo, información militar, que hay miles, 10.000 fusiles en las manos del narcotráfico en Brasil. O sea, es una casi guerra. Nosotros no nos damos cuenta de la gravedad de la situación, pero tenemos mucho que aprender con ustedes y actuar como ustedes han actuado. Usted fue comandante de la represión y tuvo la capacidad de volverse una especie de líder de un proceso de pacificación. Bueno, claro que se refería a un tipo, había algo de ideológico y de político, acá no, pero de todas maneras el meollo de la cuestión era el narcotráfico, como aquí es el narcotráfico. Así que me alegro mucho de haber llegado a tiempo desde Río para escucharles y me excuso muchísimo porque tengo que irme, porque tengo muchos que hacer y para decir francamente, estoy viejo, estoy cansado, así que llega un momento que los vuelos continuos resto mi energía, pero mañana tendré el gusto de estar ahí en Humanitas 360 para escucharlos otra vez. Muchas gracias y más una vez, congratulaciones, fue muy bueno. Parabéns a vocês, hein? Sérgio. Eu não mereço cumprimentos. Lorival. Yo cubrí el lanzamiento del partido de las FARC en 2017 y en aquel entonces la interpretación en Colombia era de que el proceso era jurídicamente irreversible por lo que había sido ya aprobado por la Corte Constitucional. Quisiera preguntar si esa sigue siendo la interpretación o si hay alguna posibilidad de que en la justicia el proceso sea revertido. Y en términos políticos, o sea, no solamente en términos políticos, pero ¿cómo es que el presidente Iván Duque puede, de alguna manera, perjudicar la ejecución, el cumplimiento del acuerdo? Y yo no entendí cómo entre el proceso de justicia transicional el pasado con las AUC fue posible que uno de los postulantes o postulados fueran extraditados a Estados Unidos, si eso puede pasar ahora también. Gracias. Listo. Primeiro ele, depois você. Muy buenas tardes. Obrigado, Fausto. Pero yo quiero especialmente un saludo a los compatriotas colombianos que están en la mesa, al general Naranjo. Yo soy Ortelio Palacio. Me considero una víctima de todo el proceso de violencia en nuestro país. Yo provengo de Sintrainagro, en Urabá, y estaba en la masacre de Chinita, que ustedes saben muy bien lo que pasó. Sé de su papel como general en Colombia, pero también su heroica posición y aporte que dio al proceso de paz en Habana, y los resultados que hoy tenemos en Colombia cuentan con nuestro apoyo indiscutible. Colombia no merece más la guerra. Entonces, realmente me siento muy contento. Nunca pensé encontrarlo tan cerca así, general, pero sí creo que es muy importante. Yo quería hacer una reflexión a lo que el doctor Juan Manuel hablaba ahora un poco tocó sobre los obstáculos para la paz. Yo
me recuerdo muy bien, si hablamos de los últimos 10 presidentes colombianos, en Colombia nunca tuvimos, que yo me acuerdo en mis 53 años de edad, no tuvimos nunca un presidente de izquierda. Nosotros siempre tuvimos una, si podemos rotular, tuvimos una derecha y una derecha, centro derecha y una derecha. Siempre un bipartidismo que de alguna manera en los últimos 60, 70 años ha gobernado el país. Y yo diría que una de las causas de la guerra en Colombia no ha sido por los resultados y por su frustración que el general dijo ahora sobre los aplausos más para la guerra y los aplausos menos para la paz, que yo también me quedé muy frustrado con el plebiscito en Colombia. Fue un golpe para mi cabeza. Querido, Pero quería pregunta, apenas favor. hacerle una pregunta al general, que es el responsable, diría yo, el héroe, uno de los héroes de la paz en Colombia. ¿No será que la guerra ha sido la gran base para el mantenimiento del poder en nuestro país? O sea, la guerra ha servido para que todos estos procesos, 60 años, se haya mantenido inalterado en cuanto no se había una solución. La propia realidad actualmente, lo digo general, me perdone, porque la propia realidad actualmente me lo permite. El fracaso del plebiscito se da justamente a partir del enfrentamiento político de Uribe y Santos. O sea, Uribe plantea una posición totalmente contraria a la paz porque no quería que Santos eligiera a su sucesor para el próximo periodo. Y esto afectó sobremanera realmente las posibilidades de un aplauso mayor a la paz. Yo quería que, si usted está de acuerdo con esta opinión. Muchas gracias. Tá bem. Mais uma aqui. Bom, super rápido. Uma aqui e uma ali. Vamos lá. E o Permissão? permisso, pero muito rápido. Então não vou fazer uma pergunta, vou fazer um agradecimento. Muito obrigado né, pela aula de hoje. Meu nome é Sandro Soares, sou conhecido como Testinha, presido uma entidade chamada Social Skate, que trabalha com esporte e educação. Não posso me furtar de dizer que eu estou até emocionado de estar em frente a Juan Galán, porque estudei a história de Carlos Galán e aprendi muito com ele. Né? Desculpa não falar espanhol, General Oscar. Meu professor está aqui, é o Daniel. Eu dou aula de skate para ele e ele me ensina um pouquinho de espanhol. Então eu estou aprendendo um pouquinho com o Daniel, que é um grande homem já. Né? A minha entidade ela fica na periferia de São Paulo. Ela fica a 1 quilômetro da tragédia que ocorreu ontem no colégio. Tanto que a hora que a gente estava com as crianças na quadra, a polícia passou e falou: voltem, vão para suas casas, porque está tendo uma ocorrência muito grave próximo de vocês. Né? E lá nós sofremos com o narcotráfico também, né? Que são as facções, a corrupção, né? Local da prefeitura, a violência de gênero. E essa aula de hoje me deixa muito grato para levar mais conhecimento sobre prevenção, né? Para lutarmos contra essa impunidade e contra a ausência do Estado. Eu queria agradecer muito vocês, agradecer principalmente a Patrícia e o Ricardo, que hoje são nossos únicos apoiadores na nossa luta. E desculpa, estou emocionado mais uma vez, mas obrigado. Depois, se você permitir, tirar uma foto comigo, por favor, e dizer que Juan Galán, feliz em estar contigo. Muito obrigado, muito graças. Foi rápido. Muito obrigado. Quem quiser conhecer mais, Social Skate, está em todas as redes sociais. Muito obrigado. Maravilha, obrigadíssimo. Felipe Rasto, rapidinho, e uma pessoa lá atrás. Bueno, rápido. Quería hablar sobre Venezuela, rápido. Oír la opinión de ustedes sobre la iniciativa de nuestro vicepresidente, aparentemente, atentar, arreglar y mediar el conflicto con los militares en Venezuela y el gobierno como una solución pacífica. Ustedes son mucho más conocedores de Venezuela que nosotros. ¿Usted cree que eso puede llegar a buen punto?
pido, esa es la punta. Última pergunta. Buenas tardes, mi nombre es René Barrientos, soy boliviano. Disculpa a las personas, voy a hablar en español. Yo vivo aquí más de 10 años en Sao Paulo, Brasil. Quería hacer una pregunta. Para mí, ustedes son unos héroes del pueblo colombiano. Mucha valentía, mucho coraje para luchar por un pueblo colombiano que, en la verdad, desde los orígenes ya, antes de los españoles, ustedes fueron también libertadores de América Latina. Yo quería hacer una pregunta. Nosotros sabemos muy bien América Latina, Hugo Chávez consiguió el poder sin la guerrilla. ¿Será que las FARC desistieron también pensando que podrían conseguir un poder a través de la democracia? Una pregunta. Y otra, ¿no sería bueno ustedes ya como líderes que estuvieron en la historia de contra los FARC, el gesto de liberación nacional, ¿no serían ustedes unos portadores para comenzar un nuevo plebiscito, ya que el plebiscito lamentablemente ganó el que no estaba de acuerdo? ¿No sería bueno, no sé si sería constitucional o jurídico, a través de un nuevo consenso democrático allá en Colombia, hacer nuevamente un plebiscito? Muchas gracias. Bueno, retornemos a la mesa y sigamos el mismo orden. Entonces, bueno, muchas gracias aquí a querido amigo por esa organización tan importante que estás liderando y que estás trabajando. Sobre la pregunta de la irreversibilidad jurídica del acuerdo, nosotros los colombianos tenemos una tradición que es el fetiche de la ley. Nosotros creemos que todo el mundo gira alrededor de las leyes, que todos los problemas se van a resolver si nosotros hacemos leyes o las reformamos. Tenemos una constitución de 1991 que hemos reformado, pues yo perdí la cuenta, general, no sé si usted le lleva la cuenta a las reformas constitucionales. acá fueron Pero, más de 100 enmiendas a la Constitución. Es decir, una constitución larguísima que quiere abarcar absolutamente todo lo divino y lo humano, pero además… Exacto. Yo envidio a los americanos y su capacidad de tener la constitución que tienen, ¿no? Y de poderse ceñir a esa constitución. Pero nosotros tenemos como ese fetiche de la ley y de creer que todo se resuelve por la ley. Yo no creo que la irreversibilidad del proceso sea jurídica, sino tiene que ser más cultural, más la manera de pensar de los ciudadanos, más construir acuerdos, construir consensos, que ha sido la gran dificultad de Colombia, y es una dificultad agravada hoy por la coyuntura mundial, pero también por la coyuntura como del levantamiento de la antipolítica, como decía el general Naranjo, de los populismos, de los líderes que le dicen a la gente lo que quiere oír y no, como decía Robert Kennedy, lo que necesita saber. Y yo creo en los liderazgos políticos que le dicen más bien a la gente lo que necesita saber para ser consciente de sus derechos, ser consciente de sus deberes, para saber tener la información y la capacidad crítica y analítica para entender lo que está pasando y para poder tener una opinión y expresarse y movilizarse políticamente más allá del voto. La participación política no se puede reducir solamente al voto, y uno tiene la impresión, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo esa impresión, de que la historia tiene como unos ciclos de repetición, y estamos en el mundo como en una especie de ciclo repitiendo lo que ocurrió tras la Primera Guerra Mundial, que pues hace poco se celebró el armisticio de los 100 años, en donde la gente empezó con una desafección, como decía el general, un cuestionamiento al sistema democrático que no ofrecía soluciones y no ofrecía respuestas a las necesidades y las expectativas de la gente, y empezó como un proceso de cuestionamiento de la democracia con el surgimiento de esos liderazgos caudillistas, extremos, populistas, y uno ve como un escenario en el mundo servido para que eso empiece a repetirse. Lo que pasó en Alemania con Baviera, lo que está pasando en Andalucía en España, lo que pasó en Hungría, lo que pasó en Polonia, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Estados Unidos con Trump.
Es decir, todos esos viejos fantasmas de la historia que se creían superados están como resurgiendo, el racismo, la xenofobia, la crisis de la inmigración, y yo creo que la democracia otra vez está siendo puesta a prueba, y si no nos ponemos de acuerdo, los que defendemos la democracia y seguimos peleando entre nosotros también, pues eso le va a abrir el camino mucho más fácilmente y mucho más rápido a esa antipolítica y a esos liderazgos populistas. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un gran esfuerzo ciudadano de movilización, de organización, para presionar la irreversibilidad del proceso en esos términos y no tanto en términos jurídicos, porque el actual gobierno, pues yo sé que el general tiene una postura muy diplomática y muy institucional, por supuesto. Yo soy un poco más, digamos, irresponsable en mis opiniones, pero yo diría que el actual gobierno, claro, lo que le interesa es agitar los miedos, es generar la guerra de nuevo para no perder el poder, y ese es el escenario que están trabajando para las elecciones regionales de octubre, donde vamos a elegir todos los alcaldes de Colombia, todos los gobernadores de Colombia, todos los concejales, todos los diputados, y donde la base del Centro Democrático, el partido de Uribe, el partido de Duque, es que ese ambiente se mantenga para poder tener réditos electorales, y esa es una gran irresponsabilidad, es decir, jugar con esa buena noticia que costó tanto tener para echarla por la borda en la coyuntura de una elección que se avecina. Esa sería como mi percepción sobre tu pregunta, y sobre lo de Venezuela, pues yo le cedo la palabra a mis compañeros para que no tomarme todo el tiempo de las respuestas. Sobre todo, yo creo que retomando lo que dice Juan Manuel, uno de los gravísimos resultados de que el actual gobierno, específicamente que el presidente haya procedido como procedió, es que nos lleva a una discusión, a un punto muerto, básicamente, de discusión. Es decir, se crea un conflicto que parece ser un conflicto de análisis jurídico, pero que en realidad no lo es, porque en últimas la constitucionalidad la declara la Corte Constitucional, es decir, la última instancia, exacto, y ya pasó por eso. Si se objeta eso, entonces pareciera que se abre una nueva discusión acerca de la constitucionalidad, pero no es así, porque en últimas volvería a la Corte Constitucional, y pues la Corte Constitucional básicamente pues no va a cambiar su postura jurisprudencial en cuestión de unas semanas o de un mes. Entonces, básicamente es un punto muerto de algo que parece una discusión jurídica, pero en realidad no lo es. Entonces, de hecho, ayer u hoy salió un titular en la revista Semana que decía que ya la Corte Constitucional tumbaba, decía algo así como que noqueó una de las objeciones, pues en cuestión de días, pues porque no hay básicamente que discutir. Un escenario gravísimo es en el que el presidente mantiene su postura desconociendo la última instancia de la Corte Constitucional. Si se quieren mover hacia eso, pues el escenario no solamente es de punto muerto, sino es muy oscuro en términos jurídicos para el país, y llegaríamos, por ejemplo, a algo como lo que se está viviendo actualmente en Guatemala, en donde país donde la Corte Constitucional le ha dicho se debe hacer esto y el presidente abiertamente dice no. Y ahí está. Y el país ha seguido avanzando desde hace ya varios meses, desde cuando, por ejemplo, en Guatemala la Corte Constitucional dijo se tiene que dejar entrar al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y el presidente dijo no, y ahí quedó. Entonces es un punto básicamente muerto de discusión y se convierte en un pulso de poderes de confrontación, de desacato constitucional por parte del Ejecutivo, casi pues de una, como
se ha hablado en estos días de una dicta blanda, de una dictadura blanda, o en Guatemala se está hablando de un golpe de Estado lento, porque pues en estricto sentido que el presidente desacate a la Corte Constitucional es un golpe de Estado, pero como en Guatemala ha pasado tan despacio, entonces como que nadie tiene la sensación de que es grave y el país está en un limbo jurisprudencial pues gravísimo. Y si Colombia se mueve hacia eso, pues no me quiero imaginar en qué escenario entramos. Bueno, la fortuna de los procesos democráticos es que nunca hay unanimidad. Y la verdad, yo valoro muchísimo las dos intervenciones de mis colegas, pero quisiera, digamos, ser un poco el punto de encuentro de esas visiones. Primero, para decir que sí es realmente una situación que no esperábamos quienes hemos trabajado por la paz, ver que desde el gobierno se objetara la ley estatutaria para la paz, en cuanto que esa ley estatutaria ya tiene sentencia de cierre por parte de la Corte Constitucional. Entonces, digamos que en términos políticos y jurídicos, sí es una situación exótica. Dos, cabe, digamos, como lo interpreta el gobierno, que el presidente tiene capacidad para objetar por razones de inconveniencia las leyes, la sanción de las leyes. Y eso es lo que el gobierno dice que ha hecho. Y ahí, digamos, hay un artículo constitucional que dice, por razones de conveniencia el presidente puede objetar. Ellos se fueron por ese camino. Tres, el que se han ido por ese camino los enfrenta a una dosis de realidad, que es ¿cuál? La dosis de realidad que la Corte, como lo hizo el día de ayer, nuevamente emite una sentencia en función de dos de las objeciones de inconveniencia, donde la Corte se ratifica y dice concretamente que la Jurisdicción Especial para la Paz puede practicar pruebas para verificar la fecha de comisión de los delitos que tienen carácter de extradición para verificar a través de esa práctica de pruebas si el delito se cometió antes de la firma del acuerdo o con posterioridad a la firma del acuerdo. Y dos, la Corte ratifica su posición de que no le abre paso a una sala especial para el juzgamiento de militares. Digo, esa dosis de realismo, finalmente, en un Estado democrático, debería permitir que haya una maniobra política en busca de una salida institucional a una decisión que tomó el gobierno. Pero voy un poco más allá. En el peor de los casos, en el evento de que por razones procedimentales se colapse la aplicación del estatuto, de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo cierto es que la jurisdicción tiene entidad constitucional y mientras se da cualquier tipo de reglamento, ella autónomamente, con base en la jurisprudencia aplicable, puede darse sus propios reglamentos. Es decir, incluso para efectos prácticos del gobierno, aquí lo que podemos estar es frente a un escenario que en vez de tener una corte regulada por una ley estatutaria, se da al mismo tiempo unas normas de procedimiento que vayan más allá de lo que ya consagraba esa ley estatutaria. Esa es la regla. De hecho, la jurisdicción ha venido funcionando sin ley estatutaria y la verdad ha ido llenando los vacíos a punta de jurisprudencia para aplicar el mandato constitucional que la mantiene viva. Entonces, digamos, hay un escenario ciertamente político complejo, porque coincido con Juan Manuel. Este tema, que es una discusión jurídica muy intrincada, realmente se supera en términos políticos, donde haya una ciudadanía que se sincere con el liderazgo alrededor de privilegiar y mantener el valor de la paz, por imperfecta que esa sea la paz. Porque, lo digo también aquí con toda claridad, y no es de autoría personal, es una frase casi de cajón en estos temas. Preferible una paz imperfecta a una guerra indefinida y perfecta. Y por lo tanto, creo que aquí obrar sobre el realismo de que es preferible una paz imperfecta versus una guerra indefinida será
digamos, el sentido de conservación de una sociedad para privilegiar ese tema de la paz. Se ha mencionado, digamos, un tema por parte de nuestro amigo boliviano, muy importante, que si las FARC se desmovilizó para llegar al poder por vía de la democracia, pues claro que sí. Si lo logra o no depende de ellos y del favor de los colombianos. Pero lo cierto es que cuando firmamos el acuerdo de paz, uno de los mitos que llevó a los ciudadanos a votar por el no era la afirmación de que las FARC se tomaría el país por vía de la próxima elección y que esas elecciones estarían presionadas por las armas, por los dineros y por la propia capacidad de movilización de las FARC para llevarse una victoria electoral. Pues francamente, sacaron una votación preocupante en términos democráticos, porque se mantiene todavía un prejuicio democrático alrededor de quienes encarnan banderas de izquierda. Sacó 80.000 votos, ¿no? Realmente no hubo una amenaza, al contrario, fue una gran derrota política. Derrota política, claro, imputable en buena parte, primero, a 50 años de guerra que hicieron. Segundo, a errores de marketing político. Calculen ustedes lo siguiente. Si yo tengo una marca que se llama FARC y soy el responsable de haber hecho la guerra, firmo el acuerdo de paz y bautizo el nuevo partido político con el nombre de FARC, pues la gente va a pensar que estaba eligiendo al guerrillero que lo iba a matar. Pues ahí se produjo realmente un error que francamente nos pareció inadmisible, ¿no? Incomprensible mejor, y que los llevó, digamos, a seguir ahí donde están. Entonces, pero la regla es esta. Francamente, también respondo a tu pregunta. En Colombia, la posibilidad de hacer política desde la izquierda siempre estuvo en una burbuja que la ataba irremediablemente a la violencia de las guerrillas. ¿Por qué la izquierda nunca tuvo el favor de los colombianos en las urnas? Porque la propia guerrilla de las FARC, que se identificaba como de izquierda y defensora de esas ideas, usaba las armas y el terrorismo para defenderlas. Y por lo tanto, la izquierda democrática es la gran damnificada durante tantos años para que haya un balance de ideologías alrededor de la política colombiana. Eso tendrá que ir cambiando con el tiempo. Y finalmente, Venezuela. Yo pensé que Juan Manuel me iba a relevar a mí de ese comentario. Pero sobre eso yo diría lo siguiente. Yo vengo de un gobierno, estuve en un gobierno que se movió sobre una premisa política central frente a Venezuela, que era la siguiente. Se invocaba una salida democrática no traumática a la situación de Venezuela. Porque pensar en una salida para Venezuela, en cualquier término, cueste lo que cueste, realmente uno concluiría, como dirían nuestras abuelas, si puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y por lo tanto, moverse sobre esa ecuación con balance, salida democrática no traumática, realmente implica unos esfuerzos muy grandes para que opere la institucionalidad de la comunidad internacional y respete unos elementos. ¿Qué debe respetar? Otra premisa del gobierno anterior. Por ninguna razón la opción de intervención militar es parte de la solución. No debe considerarse. Y la verdad, ahí, en los últimos meses, se ha ido cambiando un poco y aparecen ideas de gente con ideas creativas de que esa es una opción, e incluso mencionan, no, es que estamos frente a un caso como el de Noriega en Panamá, etcétera. No se trata de una guerra, sino una pequeña cosita donde uno va en una tarde y saca un dictador y se lo lleva. Francamente, eso ya, en nuestra opinión, no es una opción. Y tercero, cualquier solución por Venezuela pasa por privilegiar el carácter humanitario de la solución. Con esto quiero decir, mientras hay solución política de fondo, debe haber soluciones que mitiguen la situación de los venezolanos en el día a día a través de unas acciones humanitarias concretas. Acciones humanitarias concretas que no son solamente prever una asistencia en X o Y toneladas de alimentos, de medicamentos para que ingresen allí,
sino en una atención humanitaria estructurada que nos evite cometer los errores que cometimos en el pasado con una fórmula que ya, digamos, demostró que era probablemente la más contraproducente, que fue la respuesta que dio el continente a Cuba cuando decidió embargarla y bloquearla, pensando que de esa manera entonces uno castigaba al régimen y producía el derrumbamiento de ese régimen. Pues lo que provocó, según muchos analistas, yo no quiero tomar partido ahí porque no soy defensor de los cubanos tampoco, ni del régimen cubano, que me parece tiene que transitar a una democracia, es que un bloqueo o embargo exacerba el sentimiento nacionalista de sacrificio y cohesiona internamente a la población alrededor del dictador. O sea, eso me parece que hay que mirarlo con supremo cuidado para no incurrir en el error de que la solución sea peor que el problema que estamos enfrentando. Y por otro lado, no se puede simplificar esto simplemente a la caída del dictador. Una cosa es el dictador y otra el régimen que soporta al dictador. Y entonces hay que hablar claramente cuáles son las etapas a través de las cuales uno llevaría o los venezolanos llevarían su país de regreso a la democracia. No basta que se caiga el señor Maduro, lo voy a decir con nombre propio acá, si no se asegura que el régimen, digamos, transite a una forma de espacio democrático, de elecciones libres, etcétera, con lo cual se renueve el liderazgo a partir de unas mínimas reglas democráticas, donde estos días le he dicho a algunos amigos, ¿cuántos de nosotros en América Latina conocemos la Carta Democrática de la OEA? He hecho este ejercicio con estudiantes en universidades, en fin, con empresarios, y la verdad se habla de la Carta Democrática, pero nadie la conoce. Y si no se conoce, mucho menos se sabe cómo se aplica. ¿Qué es eso? Si es solamente un catálogo de buenas intenciones. Yo creo que América hoy, como continente, con la institucionalidad, tiene la inmensa oportunidad de traducir la Carta Democrática en una carta de negociación práctica para superar problemas como el que tenemos en el continente con Venezuela y que tienen especialmente los venezolanos frente a la crisis que padecen. Juan Manuel, has debido reemplazarme. Bueno, muchas gracias. Yo sé que quedan más preguntas, quedan muchas inquietudes. Yo me voy a permitir, habrá otras oportunidades para que... Me voy a permitir simplemente decirles gracias sobre la base de que hoy el mundo está necesitando foros como este que ustedes representan. Foros donde la inteligencia colectiva de ustedes es la que transforma. Foros donde los multiplicadores para la construcción de ciudadanía realmente son los que ustedes encarnan. Porque si hay algún déficit hoy también en nuestra región, es que las competencias ciudadanas no se están ejerciendo. Hoy hay una ciudadanía o reclamante o protestante, pero poco constructiva en el ejercicio de sus, repito, competencias ciudadanas. Y aquí yo lo que veo es que hay un grupo que generosamente se entrega a esas competencias y por eso les digo mil y mil gracias, Ricardo, Patricia, a la Fundación por traernos aquí con este lujo de compañeros a compartir con ustedes estas reflexiones. Muchas gracias.